Qué rico que estás aquí. Ay, mi amor, gracias. Me alegra tanto que estés aquí. Gracias a ti, mi vida. Yo me puse muy contenta. ¿Te atreverías a decirme 7 nombres de vegetales? Rápido, fíjate. Berenjena, lechuga, rábano, tomate, brócoli. Dime 3 tipos de animales que pueden ser tus mascotas perfectas. ¿A cuánto? 3. Y yo voy contando porque tiene que ser antes de que yo cuente a 7. Sí, gato, pero antes perro. Antes perro, gato. Y nada más, querida. Bueno, ya, porque llegué a 7 y nada más. Y nada más. Y nada más. Y otros tipos de animales que puedan ser mascotas, así que te gusten, no para ti. Sí, no para mí. No. Ay, sí, bueno, imagínate tú, una cigüeña. ¿En serio? ¿Una cigüeña? Una cigüeña que nunca se podría tener porque ellas no se pueden... ¿Pero te gustaría? ¿Te gustan las cigüeñas? Me fascinan. ¿Qué significado sabes que tienen las cigüeñas? No es por el significado común que tiene, bueno, fertilidad, nacimiento, fidelidad. ¿Son fieles las cigüeñas? Sí. Ellas se quedan en su nido y lo defienden hasta las últimas consecuencias y nunca abandonan un nido a no ser que ellas mueran. Ay. Sí, para mí fue un hallazgo increíble. En Portugal, la primera vez que yo vi a las cigüeñas, que están en todas partes, no la había visto en otro lugar del mundo, pero verlas de verdad en los nidos. Y hacen nidos donde quieras, verdad que son una plaga, porque en los postes estos eléctricos, en las torres, hacen unos nidos inmensos. Sí. Son inmensas. Son grandes las cigüeñas. No son chiquitas. Sí, vienen siendo como los avestruz, podrían ser, no como tanto. Un pelícano, una cosa. Yo comparando con lo que he visto, lo que he podido ver yo en vivo, porque una cosa es ver la imagen en un audiovisual o algo de eso así, la televisión, lo que sea, que verlo ahí, un pelícano cuando extiende, igual que los albatros, que son feos y sí. torpes, pero que son enormes. Las cigüeñas son así, son enormes. Entonces infiero que te gustan mucho las aves, No. ¿No? No, mira tú. No. Pero aprecias su elegancia, su belleza. Sí, por supuesto. Dime 3 flores que prefieras. Bueno, las margaritas porque son muy simples. Ay, y significan mi nombre. O sea, Daisy es margarita en... No me digas. Sí, Daisy. Pero como me estoy enterando de cosas, haciéndote preguntas, Daisy. Daisy es margarita en inglés. No me digas. Sí. La novia del Pato Donald se llama Margarita. Daisy. Daisy, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Las Daisy son margaritas. Las margaritas, su simpleza es fascinante. Pero, los girasoles son hermosos. Son impresionantes. Y la lavanda. Que además la prefieres también como piedra. No es una piedra como tal. No. Es una flor lo que me estás mostrando. Sí. Por eso digo, es una piedra, es un tatuaje que tienes. Es un tatuaje. Ay, enséñamelo. El único que me he hecho en mi vida. ¿En serio? ¿Pero tanto te gusta la lavanda, Daisy? Sí. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene para ti? Es silvestre. No la puedes cultivar a sabiendas. Tú la siembras, pero si ella quiere se da. O si no quiere, no. Y eso para mí me parece tan hermoso que ella es la que decide dónde estar. Le puedes crear todas las condiciones y no darse. Y la puedes tirar, o sea, la puedes sembrar. Pero si a ella no le gusta el lugar, no florece. Qué bonito. No se da. Y el aroma es increíble. Casi todos los aromas que conocemos están impregnados siempre con un poco de lavanda, aunque no nos demos cuenta. Ese olor a limpio, a fresco, que es sencilla. Bueno, te das cuenta, las cosas muy elaboradas no me gustan. Sí, no, evidentemente si te gustan las margaritas, la lavanda, los girasoles, son flores muy sencillas y hermosas. Y yo creo que en la sencillez está la elegancia y la belleza profunda. Cuando me hablaste me señalaste, yo dije, es una piedra de lavanda, ¿cómo es eso? No, a ver, el aroma tatuaje. lo llevaron pero es que es el tatuaje de la flor de la lavanda. Qué placer, Sin Filtros ya, amigos, vayan dejando su comentario y yo estoy súper contenta de tener a esta actriz a la que admiro y respeto mucho. Así es que vamos a estar conversando largamente.
¿Cómo es que llega Daisy al mundo del arte? Porque además sé que hubo danza, en fin, y con la danza la música que es inevitable que estén unidas. Sí, bueno, yo lo primero que hacía era cantar en la escuela, tú sabes, como una loca. Era la niña que cogía para todos pues, me gustaba mucho expresarme cantando. Y después, de buenas a primeras, como todas las cosas que pasan en mi vida, me abrió el mundo a que si quería entrar a una preparatoria para después entrar a una escuela en la especialidad de danza. Y yo dije, pues yo estoy ahí y voy a hacer la preparatoria y después haré los exámenes a ver qué pasa con esto, porque ya yo estaba grande, ya no estaba... porque además yo quería ser bailarina de ballet. ¿En serio, Daisy? Sí, yo era la de las que cogía un pañuelito y estaba 2 horas, sí, bailando en un imaginario ahí loco. Pero eso lo dejé después, cantaba, era lo que hacía, y después, bueno, entré a esa preparatoria y de buenas a primeras me aceptaron en la escuela. Y estudié danza, no era de las mejores, me tuve que esforzar muchísimo porque no estaba a la altura de otras muchachas que venían haciendo un pase de nivel de ballet, danza moderna, no era Claro. ballet. Eso fue la oportunidad que tuve porque cuando más chiquita, que yo le expresaba a mi mamá que quería que quería estudiar ballet, mi mamá me decía, mi amor, pero nosotros vivimos en Caimito y las escuelas de ballet están en la ciudad y yo no puedo llevarte. Y Lejos, Caimito, de la ciudad, de La Habana. bueno, ahora parece más lejos. Sí. Antes no era tanto, pero era un sacrificio enorme. Claro. Y no se podía hacer. Y bueno, viví la experiencia de la danza. Me ha aportado muchísimo. Soy quien soy ahora por haber estudiado danza. Cómo me muevo en el teatro, cómo todas mis cadenas de acciones, toda mi investigación, cómo pude dar clases después. Depende de eso, de la danza. Y de pronto también llegó después el teatro, así, porque en la escuela todos nos ayudábamos y yo estaba con la gente de teatro y de pronto empecé a hacer escenas con los muchachos en las aulas, con la gente de teatro. Y nada, nos graduamos y de pronto ya, nadie en mi familia es... Artista. Bueno, lo llevan en la sangre, yo creo que sí, Sí, que son, pero porque lo hacían, porque es verdad que son artistas, porque cada personaje, porque son personajes en mi familia, o sea, que me ha servido muchísimo, porque la gente me dice, ¿de dónde tú sacas las ideas para hacer tus personajes? Digo yo, de mi familia. ¿Cuál es el personaje más atractivo de tu familia desde tu percepción? Mi bisabuela, que todo el mundo le decía mamá feíta. Mi bisabuela paterna. ¿Era fea? Que le No, decían mamá feíta era porque era un diminutivo de su nombre. Ah, ya. Ella era como la Bernarda Alba. Oh. Así mismo, tú llegabas, la imagen que yo tengo de ella es una señora con sayas largas todavía, hasta el piso, camisas de puño, una rolina. Una rolina detrás en la cabeza con su pelo muy estirado y un cinto en la cintura con una mocha. No un machete, una mocha. ¿En serio? Sí. Era la persona más dulce. Los cuentos, igual que la bisabuela por parte de... viene desde ahí. La bisabuela, entonces, materna, que tengo, le decíamos mamá Mariquilla. Mamá Mariquilla y mamá feíta. Mamá feíta, y entonces, por supuesto que Mariquilla era la de los cuentos. O sea, yo no tuve oportunidad de conocerla, pero cada vez que en mi familia se hacían cuentos, las mujeres de mi familia hacían cuentos, eran los cuentos de mamá Mariquilla, siempre eran referentes a mamá Mariquilla. A mamá Mariquilla. Entonces, son personajes de obras de teatro para mí, son personajes grandísimos. Pero claro, ¿cuánto sientes tú que intervienen
nuestros ancestros en nuestra vida, Daisy? Yo creo que todo, todo. La familia, eh, para mí lo es todo, de donde veo que vienen todas mis muecas, todos mis sentimientos, todas mis emociones, mi manera de ser, mi manera de caminar. Yo me veo en ellas. Me veo en mi madre, en mis tías, en mi abuela, en mis bisabuelas. Y ha pasado mucho tiempo. Eso no es que yo me haya dado cuenta ahora. Es que siempre en mi casa se ha hablado así. Estás como fulana, hablaste como mengana. Tienen los patrones muy bien establecidos en tu familia, por lo que veo. Y a además, pesar de que la mayoría ya no está con sí, nosotros. sí, qué lindo. Todo esto tiene que ver también con tu carrera como profesora, yo creo. Toda esta influencia de tus abuelas, de los referentes, te convirtió a ti también en un referente como profesora. La verdad no sé. Yo, en el momento que empecé a dar clases, fue para prestar una ayuda, un apoyo. Porque yo no empecé a dar clases sola en un aula. Empecé para ayudar. Lo que pasa es que en el grupo Teatro de Dos, que fue donde yo me inicié ya como profesional en el teatro. De eso vamos a hablar también. Sí. O bueno, puedes ya comenzar a hablar sobre eso. También se necesitaba que alguien diera clases, que llevara el movimiento escénico, que entrenara a los actores. Y por supuesto yo empecé desde la danza, que era lo que yo sabía. Es decir, tú empiezas en Teatro de Dos como bailarina. No. Yo explícame eso. Sí, a ver, nosotros nos graduamos, nosotros, porque muchos en Teatro de Dos comenzaron desde la escuela. Ajá. Eso es un proyecto que tampoco era mío. Yo me uní. Nos graduamos de la escuela en el año 81. ¿Te graduaste como bailarina? Sí. Y entonces, bueno, pues había un proyecto para hacer una brigada artística y cumplir servicio social. Y era para Cienfuegos. Yo nunca me había separado de mi familia, a no ser de Caimito para La Habana a estudiar. Era bastante lejos. Y yo dije que sí, que me quería ir. También estaba iniciando una relación con Julio César. Una relación que duró 18 años. Y a la que le deben una hija los dos. Así mismo. Que se regalaron. Sí, una hija maravillosa. Nos la regalamos. Y realmente, bueno, nos fuimos a esa aventura y éramos graduados de diferentes especialidades. ¿Ya eran novios en esa etapa? Sí. Es decir, ustedes eran novios, Julio César y tú. Salimos de la escuela siendo novios. Siendo novios. En esas vacaciones. Nada, después de habernos conocido durante 4 años, pero... Ay, ¿me cuentas esa anécdota de cómo se hicieron novios? No. El no también es una respuesta, no pasa nada. Eran novios. Porque todo fue muy... Lo único que te puedo decir de eso es que rompimos muchos esquemas. Qué bien. ¿En qué sentido, Daisy? Yo creo que él más que yo, que no es parte de su vida, no me gustaría... Ok, estás respetando eso y me parece perfecto. Sí, fuimos un poquito criticados cuando empezamos de novio, con una relación que no sabíamos a dónde iba a parar, era todo emoción y todo sensaciones, pero así después tuvimos 18 años. Dios mío, 18 años. Así, siendo pareja y siendo también impulsores de un proyecto. Del teatro en Cuba, diría yo. Sí, nos tocó también la maravilla de estar justos en los años 90, donde se abrieron muchas posibilidades para los proyectos jóvenes, que bueno, nosotros somos resultados de muchos paradigmas a los que hay que agradecer, pero que estaban en compañías bien posicionadas, bien cerradas, bien lejanas a nuestros... posibilidades. Aparentemente en ese momento. Sí, nosotros lo veíamos así, porque era bastante cerrado. Y bueno, los años 90 fue una explosión de posibilidades para los grupos jóvenes que tuvieran un proyecto serio. Y así fuimos como una brigada artística a cumplir ese servicio social. Estuvimos 2 años en Cienfuegos y ya ahí empezó ya la semilla de yo
del interés por el teatro ya más que la danza. Me ocupaba de entrenar a los actores, por supuesto, como tuve que estudiar tanto para entrenar actores, que no es lo mismo que hacer un entrenamiento para bailarines. Bueno, pues me fui acercando mucho más a ese mundo. El estudio también me ayudó y de pronto, bueno, se acabó ese proyecto. De pronto los varones de esa brigada, se abrió la posibilidad en la Isla de la Juventud, porque estaban pidiendo varones, muchachos, para entrar al grupo profesional Pinos Nuevos, y yo fui a acompañar a acompañar a Julio y a todos los muchachos, y tenía que hacer una escena con ellos para acompañarlos, y resulta que me dijeron que me quedara. Qué bonito. Y en 2 meses hice 5 espectáculos. En 2 meses 5 espectáculos. Tuve que asumir, estaban montados los espectáculos y yo tuve que asumir los remontajes y ¿Eso lo fue hice. un récord? Sí, me entrenó muchísimo y lo agradezco muchísimo. Fue una etapa maravillosa, fueron 2 años más. Y ya ahí ya se cocinó mucho más lo de Teatro de Dos, y seguía haciendo entrenamientos para actores. Y bueno, ya ahí ya creo que lo de profesora viene de ahí, un poco para ayudar, formar en el grupo. Y bueno, ya después cuando lo hice de manera profesional, fue un reto enorme. Sí, es que educar creo que es una de las responsabilidades más grandes que hay a la hora de asumir una profesión. Es algo precioso, algo que no está suficientemente valorado ni nunca va a ser valorado. Uno tiene que hacer mucho acopio de paciencia, de dejadez hacia el otro, de aportar. Yo creo que yo he aprendido muchísimo. Tengo fama de ser un ogro. Como profesora, ¿tú? Sí. ¿Tú, profesora ogro? Sí. Me encanta tener esa fama, porque siempre he pensado, o sea, siempre he sido del criterio, yo prefiero que me respeten y después me quieran. Y en estos momentos dar clase es todo un reto. Sí. Yo todos los años tengo que aprender a dar clases otra vez, porque los tiempos van muy rápido, las necesidades de los alumnos son otras todos los años, las condiciones son otras todos los años, y uno tiene que enfrentarse a un montón de cosas, y bueno, también para motivarlos a ellos. Claro. Y motivarse a uno a seguir todo el tiempo queriendo. Es necesario. A mí generalmente no me gusta que me digan profesora en el aula, ellos se ríen muchísimo. Ni maestra, ni profesora. Porque yo soy una actriz, que lo único que hago es transmitir lo que sé. Ya sea como experiencias personales, como lo que he estudiado. Y tratar de prepararlos a ellos, transmitirles a lo que se van a enfrentar en su vida profesional. Creo que es una de las cosas que más me interesa cuando doy clase. Pero sí, aprendo mucho, me emociono. Otros días quiero matarlos a todos. Porque ¿qué vamos a hacer? Y terminan queriéndote. Terminan queriéndome. Porque siempre tengo, bueno, supongo que habrá algunos que no te querrán, porque a uno no todo el mundo lo tiene que querer. Por supuesto. Pero muchas de las personas que se acercan a mí, que hemos compartido y que me dicen, ay, yo fui alumna de Daisy. Y lo hacen con un orgullo y una admiración muy grande. Mira, a principio de empezar a dar clases, fuimos a hacer, como actores, con el Teatro de Dos, fuimos a hacer una función a la Sala Yaurado, que recientemente estaba inaugurándose. Y por supuesto ahí estaba Raquel Revuelta. Ella fue a ver la obra, a audicionar, porque aquello era... Que tú estuviste muy cerca mucho tiempo de Raquel Revuelta, y eso, por favor. En ese pequeño espacio que me dio la vida, en ese pequeño tiempo, porque bueno, fue al final de su vida y yo hubiera querido que hubiera sido más largo para aprender. Y recuerdo que ella salía terminando un ensayo días después,
ella se enteró que nosotros estábamos dando clases en Elisa. Y en su carro frenó al lado de nosotros, sacó su cabeza por la ventanilla y nos dijo: no sean profesores, dejen eso. Los alumnos son los seres más desagradecidos que hay arriba de la tierra. Yo no abrí mi boca, le dije: ay, maestra, está bien. No sé, es verdad, ella tenía razón. Tienes razón, sientes que tienes razón. ¿Por qué, Daisy? Porque tú no... O sea, los alumnos son impulsos, son juventud, ellos están... uno lo fue también. Uno quiere ir hacia adelante, quiere ir rápido. Pasan muchas cosas en tu vida. Solamente cuando pasa el tiempo y tú miras atrás, es que te das cuenta y empiezas a agradecer. Pero en el momento en que tú estás aprendiendo, tú tomas eso y sigues hacia adelante. Porque tienes hambre de seguir, de crecer, de ir para adelante. Y no tienes tiempo de mirar a quién te lo está dando. Y se tiene que entender también. Yo no lo veo... o sea, sí, son desagradecidos. Pero después, yo no doy clase para que me agradezcan nada. Doy clase porque para mí es un placer. Porque me gusta. Y eso es lo más importante, hacer las cosas no por lo que vas a hacer por otros, sino por ti mismo. Eso es lo más importante. Ahí es donde está, creo, el verdadero disfrute de cada cosa que hagas. Incluso de cuando ayudas a alguien. Ser maestro es ayudar, a aprender. Guiar. Exactamente. Acompañar, saber hasta dónde tú puedes, como decimos, meter la mano o no, hablar o no. Este no es el momento, me estoy equivocando, es complicado, es muy complicado. Sí, y en el mundo de la actuación, donde los egos están a flor de piel todo el tiempo, ¿qué piensas del ego tú como actriz? Bueno, hay que tenerlo. Vamos a empezar, porque el ego es quien te impulsa. Pero tienes que tener eso controlado. Porque te da, a veces te ahoga. ¿Qué pasaría con un alumno o con un actor con el ego descontrolado? ¿Qué pasa con esa persona? Bueno, en mi aula sufriría mucho. Claro. Porque, bueno, es una batalla de conocimiento, es una batalla de deseos, de equivocaciones, de aciertos, pero de egos no. De egos personales. Uh-huh. No puede ser, porque tienes que tenerlo, pero tienes que guardártelo, tienes que saber controlarlo, porque no trabajas solo, tú no estudias ni eres actor porque lo haces solo, tú lo haces siempre con un colectivo. Exacto. Tú dependes de muchas personas, y más en el teatro. En el teatro tú dependes de muchas personas, es un colectivo. Si alguien se enferma, se fastidia la función completa. Así es. O sea, si tú estás pensando en ti nada más, desbaratas todo un proyecto. Se tiene que aprender a trabajar en colectivo. El teatro es así, colectivo, es un convivio. Pero has tenido situaciones dadas por ego donde haya habido que tomar determinaciones de sacar, por ejemplo, a un alumno del aula o en el grupo de teatro sin que hagas la historia, o a personas, actores del teatro, porque el ego los ha enfermado tanto que dañan el colectivo. ¿Lo has vivido eso? Sí, yo he tenido la suerte de estar por muchos años en Teatro de Dos y siempre se tuvo más en la balanza, pesaba más en la balanza cuando iba a entrar un actor nuevo al grupo, un compañero nuevo al grupo. No tenía que ser actor, podía ser en cualquier especialidad. Como su calidad humana. Cómo hablaba, cómo se expresaba, cómo era, sí, su calidad humana. Incluso por encima de su talento. Sí. Porque después tú puedes tener problemas técnicos como actor, tú puedes no estar desarrollado, incluso puedes hasta no tener mucho talento. Porque alguno tienes que tener si te voy a aceptar en un grupo. Claro.
Pero puedes tener no mucho de todas estas cosas que te dije, pero ahí lo puedes aprender. No, y es que Se te puede dar la oportunidad para que crezca, para que te desarrolles, para que aprendas, para compartirlo, para verte si eres buena persona. Exacto. A ver, eso de ser buena persona casi se está convirtiendo en una exigencia de muchas personas porque lo necesitamos, que seamos buenas personas. Sí. A gritos, de no perder eso, porque nos quedan cositas porque no estamos dispuestos a perder. Pero creo que también es la ética, palabra que estamos casi al perderla. ¿Por qué? Porque la vida te hace que te bajes de esa palabra. Que muchas ¿Sientes veces... que es la vida o sientes que es la decisión, la elección personal? Sí, siempre es una elección personal. Tú lo haces o no lo haces. Pero siempre hay muchos factores externos que te están bombardeando y a veces te hacen pensar si lo haces o si dejas la ética a un lado o no. Porque estamos en una batalla diaria. Y bueno, depende de tu familia, de lo que tú tengas atrás, de lo que has aprendido, de tus maestros, de mami feita, mami... de mariquilla, de tu hija, de tu nieto, de lo que tú quieres para ti, una elección, y bueno, tú lo haces. Pero ¿Cómo? De que estamos... Con el ego tambaleándose, Sí. Con el ego no. Bueno, sí, el ego los hace tambalear. Sí. Y nos lleva también a perder la ética. Sí. De alguna y manera. vale mucho también tener gente al lado tuyo que te diga constantemente, baja, lo estás haciendo mal, rectifica, todavía no es suficiente. Y ahí está la humildad del ser humano que dice, claro, escucho y asumo. Claro, porque es que a veces uno dice, ya, tengo el personaje, ya llegué, ya estoy, y qué bueno tener esa posibilidad de que alguien venga y te susurre al oído y te diga, no es suficiente. No es suficiente. No, todavía no has llegado. Todavía no has llegado. En los últimos tiempos muchas personas se han acercado a mí, amigos, y me han dicho, ¿por qué siempre te estás criticando? ¿Por qué siempre dudas de ti, de lo que estás haciendo? Yo le digo, eso para mí es un ejercicio. No me hace daño, no me hace ser indecisa, simplemente es un ejercicio de revisión, que no lo puedo perder y no estoy dispuesta a perderlo nunca. Nunca. Estoy en esta profesión, el otro día lo conversaba con mi madre, siempre he defendido este oficio de poeta, como dice ella, y mi mamá es una mujer muy simple, pero que dicen esas cosas. Así de pronto, para ella mi profesión es un oficio de poeta que se hace solamente por amor o porque la gente esté muy loca, y creo que sí, estamos un poco locos también, porque me gusta hacerlo, porque yo me siento bien, porque quiero hacerlo. Entonces esas son las preguntas. Yo quiero estar aquí, yo hago esto porque lo decidí, entonces yo lo tengo que hacer bien, lo tengo que hacer mejor. Yo hago en el teatro soy muy feliz. Cuando pasa cuando llego al audiovisual, no me gusta verme, porque en el teatro tú no te ves, en el teatro tú sientes y recibes la energía del espectador. De lo que estás dando. De lo que estás dando. Y solamente, bueno, el director te dice, oye, estuviste fatal, esto fue un fallo, o los compañeros. O estuviste muy bien. O estuviste bien, pero tú no te ves. No me gusta verme. Es el único pero que tengo en el audiovisual, pero lo hago, me siento como escolar sencilla y veo las cosas para anotar y decir, esto lo tengo que cambiar, esto tengo que mejorarlo, esto. Y no me cansa porque es un placer, para mí no es un trabajo. ¿Cuál sientes que es la misión de los actores de manera genérica? Se lo digo a todos mis alumnos y a todo el que pueda, que sea actor.
nosotros tenemos un deber social. Tú no puedes hacer teatro solamente porque te plazca. Tú tienes que saber que cuando tú escoges un personaje, lo tienes que defender. Aunque no lo entiendas, tienes que buscar la manera de entenderlo, de defenderlo a capa y espada, contra viento y marea. Y además, ese personaje está ahí porque va a decirle algo a los demás, porque tiene algo, aunque esté mal escrito, aunque no se diga, aunque no sea la postura del personaje. Fíjate que no tiene nada que ver con política. No. Es con el deber para el otro, porque tú no estás ahí para hacerte una autocomplacencia nada más, sino para transmitirle al otro algo. Porque sí, es verdad que tú te paras, y vamos a estar aquí en Roma, que tú te paras delante de un público para que te aplaudan. Claro. Ese es el ego. Ese el es ego el ego. bueno. Que está bien, para eso uno hace, pero así lo tiene que hacer todo el mundo, no solamente en el arte. Pero es que es bonito. Es bonito. Porque ¿sabes qué siento? Que cuando tú te paras para que te aplaudan, te están aplaudiendo porque tú diste algo que llegó a esas personas esa es la única, que están. en el oficio de poeta, eso es lo único que recibimos a cambio. Y es lo único que recibimos a cambio. Y te lo estoy diciendo y yo estoy erizada. Es lo único que recibimos a cambio, que alguien se pare delante de ti y te diga gracias. Es lo único que se Porque recibe. a través de un personaje encontró una solución de un problema, porque a través de un personaje estuvo su voz que no puede gritar no puede ese hacerlo. problema y o esa por eso situación. te digo que uno tiene un deber social al final, y uno tiene que defender eso y estar muy atento cuando va a estudiar un personaje, que no es hacerlo solamente por lo que está escrito, sino también por lo que uno va a decir. Regreso al corazón. Ay, no me voy a cansar de decirlo. Para mí fue un momento muy importante porque contribuyó a mi sanación en un momento muy duro que nunca me esperé, y me ha ayudado a digerir el tema luto, que es un tema tabú para todo el mundo. Todo el mundo a mí me dice que yo soy una persona muy fuerte, y muchas cosas que yo agradezco no es cierto. No es cierto. Ser frágil no es un desmérito para nada. Yo no soy fuerte, sobre todo con cosas que uno no espera, y llegó como un regalo. También pude cumplir que había hecho un juramento de que iba a regresar a la televisión, y bueno, lo hice, y me ha ayudado con mi luto trabajar. Nadie se esperaba lo que pasó, No. la verdad. Y bueno, no quería tocar ese tema, pero ya que tú lo tocaste, yo creo que ser frágil es parte de nuestra humanidad, Daisy. Y todos tenemos pérdidas, todos perdemos a seres queridos, eso es parte de la vida, tristemente. Y aprovecho para hablar de tu esposo, un ser encantador, y me gustaría que de alguna manera le rindieras un pequeño homenaje hoy a tu esposo aquí, ¿sabes? Ya que tocamos el tema. Bueno, a ver, yo soy una llorona. Yo también, no te sí, preocupes. Y no quiero... pero como mismo te dije que Julio y yo estuvimos con un matrimonio de 18 años, estuve con Harold Vergara un matrimonio de 19 años. Él fue un regalo de la vida. Un gran regalo. Además, una persona con la que estuviste también en el mundo artístico. Así mismo. Háblame de él. Es una cosa, Harold era menor que yo. Y yo no creía en que él pudiera estar interesado en mí, porque tú sabes que uno siempre duda. Pensaba que iba a ser un ratico y fueron 19 años. Realmente pensaba que era un ratico. De él te puedo decir que fue una adoración total a mí. Lo sé.
estoy tan agradecida y que por supuesto no estaba preparada, pero las cosas pasan. Y todavía lo sigo esperando. Cada noche lo sigo esperando. Y ya es una historia hermosísima. Mi príncipe, mi caballero, mi rey, Te amaba profundamente. Profundamente. Yo creo que te sigue amando. Sí, sí. Porque la energía se transforma, solo eso. Claro, por supuesto. Ya te digo, todavía él está presente en todo. Y todavía, cuando cae la noche, yo sigo esperándolo. Para mí, él está de gira, y es mi acompañante. Mis palabras son las de él. Me cambió mucho su alegría, su genio. Yo parecía la niña y él era el adulto. Me hizo muy feliz. Cuidó mucho a mi hija. Fue abuelo junto a ti. Sí, era su orgullo mayor, el cachorro, como le decía. Me hizo muy feliz. Y construimos mucho juntos. Me cambió la visión de la vida y... Qué bonito. He sido muy querida. Qué bonito. Luz para Harold, que está aquí entre nosotros también. Y vamos a comer algo, ¿te parece? Claro. Para seguir disfrutando de esta vida que Harold está fascinado de que tú la sigas disfrutando y viviendo. Sí, sí. Porque te amaba mucho. Y por supuesto, él no... Yo creo que vuelve otra vez. ¿Que vuelve? Que vuelve. Si me ve destruida, si me ve triste, si me ve de otra manera, vuelve a reclamar. Tú tienes que sentirte muy afortunado de haber tenido a tu lado a un hombre que te amara tanto y que viviera tanto y te hiciera vivir tantas cosas hermosas como las que te hizo vivir Harold. Sí. Y que además fuera una persona tan querida por muchos también. Por mucho. Y que impulsara tanto la cultura, el arte. Sí. Una de nuestras conversaciones, porque siempre... Yo durante 5 años me convertí en su Pepe Grillo, porque creo que era el momento de yo revertir todo el amor y toda la dedicación de todos estos años atrás, a partir de que él empezó en Cultura Municipal. Él fue muy feliz porque hizo muchas cosas y pudo ayudar a mucha gente y pudo visibilizar a muchas personas. Y yo lo sé porque hay muchas personas que lo quieren y muchas personas que hoy tienen sus proyectos y que están haciendo muchas cosas gracias a él, y que Harold vive en él también, en sus proyectos, en su camino, en abrirle puertas a la gente. Eso le encantaba, él fue muy feliz. Y yo decidí durante esos 5 años acompañarlo porque él se lo merecía. Que entonces fuera yo quien estuviera a su lado acompañando todo ese camino que estaba haciendo, que también me encantaba y que yo no podía llegar en ese momento y él sí podía llegar. Y bueno, nos unimos mucho más en esos 5 años. Pero bueno, era el reclamo de él de que yo regresara y yo le decía, sí, pero voy a esperar que estés más tranquilo, que... Es decir, tú te dedicaste esos 5 años a Harold prácticamente. Sí, Ay, sí, yo seguía haciendo teatro, seguía dando clases, pero sí, entré en una zona de calma. Para darle calma a él. Sí. Porque realmente el puesto que tenía mucho. Era muy, muy, muy convulso. Lo necesitaba mucho y entonces yo era su calma, su zona de descanso. Su paz. El momento seguro, donde podía, si quería gritar y si quería despotricar, pues lo hacía. Y ya no habían protocolos, ¿no? Porque durante todo ese tiempo... realmente había mucha gente. Yo nunca llegué a pensar que Harold moviera a tantas personas.
No solo del mundo del arte, déjame decir. No. He llegado en los últimos tiempos a lugares que he llegado por carambola. Y cuando se han enterado de quién soy yo, porque eso es otra cosa, acompañarlos sin yo tener ningún tipo de protagonismo. Yo caminé hacia atrás y ese es tu momento. Pero bueno, por cosas de la vida han dicho, no, si ella es y la gente, tan común, agradecer tanto, llorar tanto, tener fotos de él, tener cosas que yo digo, increíble. Es que yo nunca llegué a imaginarlo. Qué bonito. Pero bueno, fueron 5 años trabajando mucho para él y yo estoy segura que fueron 5 años muy felices y que logró muchas cosas que se pueden desbaratar ahora o coger otro camino, pero quedan en el corazón de la gente. Y eso es lo más importante. Es lo más importante. Su misión está hecha y cumplida, ¿sabes? Lo que hagan con ella, los demás, es problema de los demás. Lo sé. Es problema de los Él estaba demás. en este mundo para eso. Exactamente. Para eso. Exactamente. Y lo hizo. Y lo yo hizo creo que feliz. cumplió muchas cosas. Estoy convencida y sé de muchas cosas que después conversaremos al respecto. ¿Te sientes mucho mejor ahora? Sí, claro que sí. Cuánto me alegra. Y además, increíble que haya podido hablar de esto. Me alegra mucho. Y no, ya. Me alegra mucho. Me alegra mucho porque, ¿sabes qué? Hay una frase que a mí me gusta mucho y es que el dolor compartido toca menos. Y cuando uno habla de algo que le duele, lo comparte. Y cuando lo compartes, te aligeras. Sí, yo no es que no hable de Harold, yo constantemente. Pero cuando tengo que, o sea, hablo porque siempre hablo de sus enseñanzas y siempre me vienen a la mente y todo. Cuando hablo para rendirle un homenaje, me cuesta todavía mucho no mantener la mesura. Bueno, pero con toda la vida que te ha dejado Harold y con toda la maravilla que te ha dejado de la historia de los dos, vamos entonces a recibir lo que te envía Rey Sushi. ¿Qué te parece? Hacemos un corte, vemos lo que nos envió Rey Sushi, vayan dejando sus comentarios por aquí, almorzamos, que nos lo merecemos, y aquí estoy dejando ya todas las coordenadas de Rey Sushi. Gracias por traernos esta ricura Sin Filtros y en especial para ti. Gracias. Y mira lo que viene por ahí para ti, productora. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dime si te gusta esto. Dime, a ver. Bueno, lo primero que te voy a decir es que sí me gusta. Qué bueno. Pero lo segundo que te voy a decir es que traigan unos tenedores o traigan un cubierto. Porque, mira, yo soy una loca. Soy una persona que todo, me gusta probarlo todo, me gusta saber, me gusta investigar. Bueno, eso va con nosotros. Pero hay cosas que todavía no entiendo muy bien. No entiendo muy bien por qué rechazo. Cuando yo no soy una mujer de rechazar aventura, posibilidades, experiencia. Los palitos. Como rechazo el inglés, hay cosas en mi vida que yo rechazo. Porque no es solamente los palitos. Rechazo los palitos. Mi hija se ríe mucho y me dice, pero yo no entiendo cómo no, como tú eres una mujer que cose, que tejes, que bordas, que haces maravillas, manualidades, ¿cómo tú no puedes en la mano? Digo, porque es aquí, es un rechazo mental. Todavía no entiendo por qué rechazo eso, rechazo el inglés, rechazo un montón de cosas que yo no acabo de entender. ¿Por qué lo hago? Te voy a tener que mandar a un maestro de la biodecodificación. Sí. Porque eso me interesaría. Yo mucho creo que saber sí. por qué. No sé. Así que tiene que ser con un cubierto. Bueno, pues con el cubierto prueba ahí uno de los sushis en Vladi. A ver, agarra ahí. Acá. Aquí está el picantico. Aquí está. ¿Le vas a echar? Te ayudo a la salsa. Sí. Vamos a ver. Me cuentas y me dices. A ver, por arriba. Ahí. Sí. Ajá. ¿Ya? Prueba eso. Mete el dedo, las manos, todo si tienes necesidad. Ahí Sí. Sí. Esto es. Sí. Vamos. ¿Cómo está eso? Ahí. Por favor, una servilleta.
Bueno, míralas aquí, míralas aquí, míralas aquí. Bueno, pues gracias Rey Sushi. Estamos por aquí degustando, disfrutando de la ricura tuya y enseguida volvemos. Deja tu comentario por aquí con la familia cubana y Sin Filtros. ¿Te gustaron? Está muy bueno. Qué rico, qué bueno, qué bueno. Ya Qué te bueno digo, que disfrutaste de Rey Sushi. He ido a varios lugares que han tenido mucha fama y lo he pedido porque digo, sí, claro que sí, vamos a probar. Pero como estos ni Como los de ellos, no. ¿Ya están oyendo Rey Sushi? Bueno, aquí está saliendo toda la información para todo el que quiera hacer el encargo de Rey Sushi. ¿Te gusta la playa? Me gusta. ¿Qué es lo que prefieres, playa o río? Playa. ¿Por qué? No sé. Creo que es espiritual. Más o menos te he dejado caer. La familia mía es materna. Somos brujas. Sí, cuéntame de esas brujas. Sí. Medias brujas. Cuéntame. Sí, tenemos muchas premoniciones, nos visitan muchos espíritus. ¿En serio, Daisy? Sí. ¿Qué En determinados momentos de la vida, no es siempre. Por ejemplo, hazme una historia de un suceso así importante. Te hablo de la primera vez que me di cuenta, no yo, no a mí, sino de que siempre había oído hablar que la familia mía materna, todas las mujeres eran medias unidades. Eso siendo niña. Pero eso se conversaba en mi casa de una manera normal. Claro. La primera vez que yo me di cuenta que podía ser cierto era... Un día mi madre estaba sentada a la orilla de la cama, en una esquina del colchón, estaba hablando conmigo de una cosa muy normal. Y de pronto miró al lado y le dijo, sí, y empezó a hablar para otro lado y yo no entendía. Yo le dije, mami, ¿qué te pasa? Me asusté un poco, ya yo estaba adolescente, grandecita. Claro. Y como que no entendía por qué ella estaba, además lo que estaba hablando no correspondía con lo que había acabado de hablar conmigo. Y con la misma se viró de una manera muy natural. Y me dijo, nada, es que hoy tu tía está ahí. Y me estaba hablando una cosa y ya le respondí, sigue. Yo no pregunté nada, yo no le dije nada, yo no... ¿Cómo era? Hasta que, bueno, tuve mis propias experiencias. Siempre yo veía a mi madre que ella avisaba las cosas con antelación y decía, es que no puede abrir la boca porque habla y después suceden las cosas. Pero de una manera muy normal. Nadie eso lo practicó, nadie fue a ningún lugar. Pero todo el mundo, todas las mujeres eran así. Hasta que yo empecé a tener mis propias experiencias, nada de decir algo y que se diera a los 3 segundos. Y yo empecé a creer, digo, bueno, sí. Cuando parí, se calmó. Sí. Es como que si se hubiera cerrado ese canal. Y eso me llegaba de buenas a primeras, así como una premonición, como en un sueño o en así. Y bueno, una de esas, nada, alguien que me susurró al oído que el río no por nada malo, nunca hubo una advertencia ni nada malo así, el río no. Y realmente yo me siento muy incómoda en el río, es verdad. No me gusta que me rocen las plantas. A mí me gusta ver el agua clara, transparente. Los ríos son... a veces turbios. Turbios, no ves el fondo. Es por una cosa simple. Es una sensación. Es una energía. Mira que bien, de una pregunta simple todo lo que nos hemos enterado ahora mismo contigo. Es simplemente una energía, no. ¿Qué es lo que más te molesta que te hagan, Daisy? Que me traicionen. Porque no puedo con la ira que me provoca eso. Es algo, mira que uno trata de aprender en la vida a controlar emociones diferentes. Pero la ira todavía es algo que me cuesta mucho controlar, porque veo incluso, siento y la veo. Cómo me empieza a subir por los pies cuando llega al estómago.
se me vuelve una bola de fuego que es casi imposible aplacar y uno comete muchos errores cuando está en esa situación de ira. Sí, la ira es uno de los sentimientos más dañinos que hay, Claro, sobre todo porque, para ti mismo. sí, para uno hace hace mucho estrago en el cuerpo de uno y cuando no la puedes controlar, después te avergüenzas incluso de cosas, de acciones y de cosas que dice uno. Estoy trabajando en eso. Pero Todo la de la vida. traición lo despierta. Esa sensación. ¿Has sido muchas veces traicionada? No creo que mucho, pero sí. Sí, claro que sí. He sido traicionada. No, traición no tiene que ser grande. Uno puede ver una traición. Claro. A mí me gusta que me digan las cosas, que hablen claro, que no me vayan por detrás. Me gusta porque yo no me guardo cosas, le digo a la gente, he estado acostumbrada siempre a decir lo que pienso a la gente. He tratado de ser, no siempre lo he logrado, pero he tratado de ser lo más transparente posible con todo y me pone fea. ¿Qué sentiste cuando supiste que estabas embarazada de la Gaby? Fue algo que no quiero decir que había renunciado, pero que un poco había perdido las esperanzas. ¿Por qué? Sí, a ver, ese cuento de cuando nos fuimos a Cienfuegos, una de las cosas lindas que me pasó ahí fue salir embarazada y decidir que íbamos a tener una hija. Oh, sí, bueno, está bien, estábamos albergados, ocurrieron cosas de trabajo y cosas que no tenían que ver con el trabajo, pero que nos afectaron mucho. Nos afectaron en la vida y nos afectaron en el trabajo. Cosas que no tenían que ver con la relación de pareja, directamente con el trabajo. Que tuvimos una mala experiencia y yo estuve ingresada 2 meses y pico tratando de lograr ese embarazo y finalmente lo perdí. Tuvimos que desechar y después tuve 10 años sin salir embarazada. Y lo conversamos Julio y yo y le dije, tengo 29 años, si cumplo 30 años, no paro. No sé de dónde me salió a mí aquello. Sí, No sé, porque en aquel momento... Cuando además las mujeres en el mundo paren a los 50, 50 y tantos ya... No sé de dónde yo saqué aquello que me salió a mí. Él, tranquilo, no dijo nada, pero pasaron unos meses y de pronto me dijo, tenemos que ir a Jatibonico, Julio es de Jatibonico. Tenemos que ir a Jatibonico porque hay una doctora allá que quiere verte y quiere... Le dije, para ahí. Porque yo no me cuidaba, no nos cuidábamos. Yo voy a ir, que ella me va a ver y lo que ella mande a hacer lo vamos a hacer. Pero ahora no me voy a volver loca. Porque no es así como quiero que sea mi embarazo. Y no es así como quiero tener un hijo. Quería que fuera todo orgánico. Sí, de un Dios. Sueño, era una... Fui y me mandó me dijo que era algún problema hormonal, era lo único que había encontrado, de algún desarreglo hormonal. Me mandó un tratamiento por 3 meses, yo lo cumplía estrictamente. En el 4º mes salí embarazada. Y ahí está Gaby. Así de simple. Y nació Gaby, una niña muy querida, muy deseada. Actriz también, Sí. muy talentosa. Sí. Y que además te regaló un nieto. Un nieto. ¿Cómo se llama ese nieto? Mateo Alejandro. ¡Ay, qué lindo! Qué 2 nombres, Sí. Mateo y Alejandro. Mateo lo escogieron sus padres y Alejandro fue Harold, ¡Qué bien! que lo escogió porque él soñaba con eso. ¡Qué bonito! Ahí está Harold también. Sí, sí, no, Y por estará favor. siempre. Por favor. Y estará siempre. eh. Qué bonito que puedas decir esto así ya ahora sonriendo. Sí. Me da mucho placer. Sí, porque me da mucho orgullo, la verdad. ¿Qué sentiste cuando nació Gaby entonces? Una felicidad que solamente uno sabe cuánto es. Fue una niña muy querida
Creo que la tratamos de hacer siempre muy feliz. Fue una niña muy buena. Eh, y nosotros estábamos en una situación bien complicada, no solamente de trabajo, sino de vida, que era muy difícil. Estábamos al año de nacer Gaby, nos mudamos, nosotros vivíamos en Caimito y nos mudamos para La Habana y nos quedamos solitos a menos de que mi mamá, mi papá venían, nos ayudaban. Mi suegra, que fue maravillosa también, nos ayudaban muchísimo. Pero mi hija siempre estuvo conmigo. A los 41 días de nacida, yo estaba en Santa Clara haciendo una función de teatro. ¿40 y cuántos días? 41 días de nacida. Dios mío, qué valiente tú eres, mi amor. Yo le decía el supositorio. Porque Gaby nació el 16 de diciembre. Ese año hizo mucho frío. Y yo estaba en Santa Clara y yo la envolvía en su colcha y otra colchita más y no sé qué. Y andaba con ella alrededor en un festival de pequeño formato. Del Mejunje, y hace muy poco regresé, después de mucho tiempo. Regresé y tengo una foto por ahí de la puerta que daba al lugar donde yo la ponía en una cesta y salí a hacer la función. Y ella se quedaba quieta ahí. Sí. Dios mío. Y luego, ¿ustedes compartieron juntos en el escenario? Sí, mucho. ¿Qué se siente? Un orgullo. No cuando compartimos. La primera vez que yo vi a Gabriela actuar, ella iba a ser médico, ella no iba a ser actriz, por eso mismo de verlo a uno pasando trabajo, de que todas las cosas de la casa son del teatro, de que todas esas cosas. Y ella nunca se interesó, ella dijo que iba a ser médico y de hecho le compramos no sé cuántos libros de medicina, ella se preparó para seguir estudiando y después de ser médico. Y de pronto llegó un día a la casa y dijo que ya estaban haciendo las pruebas de la ENA, en que ella se iba a presentar por si las moscas no le daban la posibilidad de ser médico. Ajá. Y yo, bueno, nunca dejó que nadie le viera su texto, el texto que iba a presentar, ni la canción. Jamás la había oído cantar a ella. Tú sabes que yo he hecho muchas obras donde he cantado y he jugado. Como no más que cantar, jugar con la voz en el escenario. Y bueno, pasó el tiempo y aprobó la ENA. Cuando aprobó, además, yo pensé, si tú ves el batallón de gente que había fuera de la ENA. Me imagino. Esperando que la votaran. ¿En serio? Sí, es que nosotros somos muy diferentes. Todo el mundo estaba esperando no que ella saliera diciendo que había aprobado, sino que ya la habían votado, que hasta ahí había llegado, porque es que no sabíamos nada de ese asunto. Claro. Pues bueno, la aprobaron, ella hizo, la ENA hizo Elisa. Las dos cosas. Pero cuando estaba en la ENA, primer y segundo año tú no puedes ver a lo que hacen los estudios de los muchachos. Siempre es a puerta cerrada con los maestros y la dirección y el tribunal. Pero en tercer año, que es teatro norteamericano, sí, ya permite que vayan los padres, público. Y allá fuimos todos nosotros, en caravana. Y recuerdo que habían el público estaba en el centro y habían escenas delante de nosotros y detrás había toda una orquesta de muchachos en vivo. Ellos casi cantaban. Ya te digo, era teatro norteamericano y las canciones eran, no te puedo explicar. Me imagino. De muy alto, o sea, y los muchachos son también, a ellos les encanta escoger cosas difíciles. Y bueno, lo primero que me pasó es que yo estaba viendo una escena y de pronto empieza a acompañar la escena una canción. ¿Con una voz? Con una voz. Está cantando. Yo conocía a todas las niñas, todas, imagínate tú. Todas siempre estaban metidas en mi casa, todas. ¿Quién está cantando? No sé. A mí no me gusta estar mirándome porque la escena, además, estaba interesante lo que yo estaba viendo. Cuando yo me viro, casi me da un infarto porque era Gabriela. Y yo no me lo podía creer. Ahí empecé a llorar. Claro. De la emoción. Y después, 2 escenas después, ya entró ella. Y fue impactante. Es muy buena tu hija. Impactante. Yo no me lo podía creer. Yo siempre he sido súper rigurosa, crítica. Ella es crítica conmigo, yo con ella. Ella se sienta a ver lo que yo hago para después irme con la ira de Dios arriba, igual que yo a ella. Ver un ensayo con nosotros es tremendo, porque tú esto, porque tú lo otro, es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Pero bueno,
ha sido impresionante para mí. En aquel momento una persona me dijo, qué orgullosa estoy de tu hija. Le dije, no, orgullosa estoy yo. Orgullosa estoy yo. Claro que sí. Y realmente ha sido una bendición poder trabajar con ella, tener ese espacio, porque, bueno, Gaby, ya te digo, desde los 41 días de nacida está en eso, pero ella nunca intervino, solamente que ella, una vez me dijeron, no, es que ella tiene que ir a bailar, tiene que hacer algo, ponla en este grupo, ponla en aquel grupo. Y yo le dije, bueno, yo te la voy a mandar, pero ella no tiene mucho interés. Fue cuando terminaron, me dijo, sí, ella ni va a bailar ni nada, ella va a dirigir, porque tiene una mirada y tiene la capacidad, crítica, tiene la capacidad. ¿Y lo está haciendo? No, ahora no. Está empezando a organizar talleres, pero profesionalmente, o sea, bueno, sí, profesional. Ha hecho talleres como profesora, pero todavía no ha dirigido nada. Ven acá, y te voy a hacer una pregunta. ¿Es verdad que se siente más emoción cuando lo hacen los nietos que los hijos? ¿Eso es verdad? Ay, yo no sé, pero él es tan payaso que yo creo que va a ser. No quisiéramos la verdad, pero él tiene un nivel de payasería en su vida. Él nos payasea a nosotros, nos canta una canción o nos recita un poema, lo que tiene son 3 años nada más. Dios mío. Que no le entiendes nada de lo que está hablando y después saluda y todo como si fuera un actor, y eso nadie se lo enseñaba en la casa. Ay, Dios Entonces mío. yo me temo que eso va por muy mal camino. ¿Qué sentiste cuando nació él? Ay, no. ¿Más emoción o...? Más emoción. Chica, ¿por qué? No sé. ¿Por qué las abuelas dicen que sienten más Porque viene de emoción? mi hija. Porque viene de mi hija. Es como si viniera de mí, como si yo hubiera parido también. Es por eso, porque mi hija es mi carne. Y que mi hija ha hecho esa belleza de niño. Qué lindo. Eso fue emocionante, pero es que te digo, yo tampoco me lo creía. Yo creo que yo soy una abuela... yo hablo constantemente de mi nieto, pero yo soy una abuela con los pies en la tierra, porque si él hace algo malo yo no se lo permito, y soy bastante rigurosa con él. Pero no hay nada más hermoso. También cuando uno es padre, está a cargo de la vida de otro a full todo el tiempo, y estar ahí, ese trabajo que uno tiene a tiempo completo, no te permite disfrutar. Por supuesto, yo cuando me canso de Mateo, viro la espalda y la madre que se haga cargo. Claro. O el padre. Claro. Menos mal que ellos son excelentes padres. Tú estás para dar amor. Sí, también para enseñar todo, pero para disfrutar. Sobre todo. Y para mí, no hay cosa más hermosa arriba de esta tierra que el momento exacto en que mi nieto se duerme. El momento exacto que él te está cogiendo el pelo o está hablando contigo y se queda en silencio y duerme. Para mí ese es el momento más mágico que hay arriba de este mundo ahora mismo. Qué bonito lo que acabas de decir. Oficio de poeta. Bueno, vamos a endulzar este momento mágico, porque Sapori tiene para ti también una sorpresa, mi amor. Ay, Dios mío, pero ustedes aquí son maravillosos. No, es que bueno. Es increíble. Bueno, pues Sapori es una dulcería de dulces finos, finísimos, donde además exploran muchos sabores, mezclas. Que lo digan aquí Pedro y Vladimir, que están, mira cómo hacen, mira, sí, se les cae la cabeza. Además, ellos deben estar diciendo que se calle esta mujer ya, como ella habla, a ver si yo almuerzo, porque ellos están aquí parecidos esperando para almorzar. Mira lo que te envía Sapori, corazón mío. Mira, esto es una ricura de chocolate. Házmele a esto un planito, Pedri. Miren esta ricura. Ay, Dios mío, qué belleza. Igual lo puedes probar, ¿eh? A mí se me hace la boca agua, pero es tuyo. Pero vamos a compartirlo. No, mi amor, es tuyo. Es tuyo. Y si lo vas a compartir con alguien, que sea con el ángel mágico que tienes en el hogar. Yo sé cómo su chocolate. Su chocolate. Yo creo que vas a pasar un poquito de trabajo porque el chocolate está macizo, pero yo quiero que tú pruebes eso, amor mío. No pasé trabajo. No. Porque a ti te encanta el chocolate. Ay, Mateo. Ay, Mateo, de madre. Pero yo complazco a Mateo en todo. Entonces complácete a ti, mi amor. Y mira, zámpate el chocolate tú sola. Qué delicia.
Es una Gracias delicia. a Pori. ¿Te gustó? Está maravilloso. Bueno, pues, ¿qué creen ustedes? ¿A quién le gusta el chocolate por aquí en este grupo de personas que está ahora mismo siendo parte de Sin Filtros y de la familia Cubano? Vayan dejando su comentario. Y quedan muchas cosas todavía. Si quieres puedes ir comiendo y conversando. Bueno. ¿Te parece? Ay, esa es la excusa la excusa perfecta. El pretexto perfecto. Uní dos palabras ahí al Dos mismo ideas tiempo. ahí. Dos ideas Bien. ahí. Pero que además tienen que ver una con otra, así Claro, que claro. no pasa nada. El perfecto pretexto para comerte tú solo el dulce. ¿Cuáles son tus planes futuros ahora, Daisy? Trabajar. Necesito. ¿Quién no? A ver, que eso es una palabra Sí, que, de escasez. de escasez. Sí. Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Totalmente. Sí, sí. Yo quiero trabajar. Yo voy a trabajar. Y voy a trabajar. Estoy trabajando. Porque me hace muy feliz. Porque puedo dedicarle tiempo. El tiempo que necesita el trabajo. Porque te sana. Y porque descubrí que me sana. El teatro sana, la actuación sana. A muchos les puede parecer una locura. A mí me parece un descubrimiento genial. No, yo siempre he pensado que la actuación sana. Que el teatro sana, que crear personajes sana, que a través de los personajes ocurre una fusión rara ahí entre un personaje y uno. Porque es como que entras en una vida que no es tuya, pero que sí tiene puntos en común con la tuya de algún momento. Y que te hace crecer, te enseña, te calma. Aparte de todo el estrés técnico que puede conllevar el trabajo. Es verdad que uno siempre está apurado, que siempre falta algo, que tienes que estudiar, que te quita tiempo. Tiempo físico, pero no tiempo en el alma, la verdad. No, pero es que además también sustituí una palabra. La palabra trabajo la estoy sustituyendo progresivamente por crear. En vez de decir voy a trabajar, yo digo voy a crear. Voy a crear. Porque la palabra trabajo viene de una génesis muy convulsa, triste, en el subconsciente colectivo, en el consciente colectivo, y yo he elegido, y se lo propongo a todo el que quiera, cambiar trabajo por creación. Crear. Y más nosotros que estamos en el mundo del arte y que todo el tiempo el trabajo es creación. Así es que... Y yo creo que este es un momento donde la creación te puede salvar. Estamos viviendo tiempos convulsos. Y mediocres. Y mediocres. No ya tristes, feos. Eso ya lo sabíamos. Pero la mediocridad. Creo que el estar creando constantemente, en crear un mundo alrededor de ti que haga una barrera contra la mediocridad, contra la tristeza, contra montones de cosas feas que tienes que enfrentar y que hay que enfrentar, no pasa nada. Pero es como llegar a ese momento de creación, es un oasis, es un descanso, es algo que te permite seguir respirando, seguir siendo buena persona, seguir tratando de alcanzar tus metas en la vida como ser humano, no solamente en el diario, sino de ser feliz, de tener una sonrisa, de seguir con tu vida y no sentir que estás dejando pasar los días. Solamente. ¿Cuánto sientes que afecta a una sociedad la mediocridad? Muchísimo. Yo tuve he tenido muchos paradigmas. Y tuve la suerte de que me dejaran muchas frases que ahora me acompañan a mí. A la mediocridad no hace falta ayudarla. Ella sola se abre camino. La detesto. Detesto la mediocridad. Convivir con ella me hace mucho daño. Pero también hay que estudiarla y hay que aprender. Y en algún momento conviviré con ella porque ya hay que convivir con ella. Los tiempos han cambiado y tenemos que estar claros. Antes de tú, algún momento de mediocridad
una persona mediocre, un momento de mediocridad, una acción mediocre, la veías de vez en vez. Ahora la podemos ver todos los días. Podemos estar metidos dentro de ella todos los días. Tenemos que estar preparados. Tenemos que aprender a convivir, a que no nos haga tanto, sobre todo a que no nos haga tanto daño. Sí. Cómo tú convives, porque tienes que aceptarla. Ya está. Ya no, y está en todas partes, en todo momento, en todo. Ya está. No queríamos, pero ya está. Exactamente. ¿Está? Exactamente. Yo puedo luchar contra mi momento de mediocridad, que somos seres humanos y lo podemos tener. Yo puedo luchar, yo puedo trabajar en eso, yo puedo crecer, no puedes hacerlo con los demás y tú tienes que seguir viendo a todos los demás, Exacto. a todos y estar. La felicidad, ¿qué significa para ti? ¿A qué le pudieras llamar felicidad? Mira, levantarme y que esté viva. Pararme a tomarme un café en el balcón de la casa y ver la ciudad. Mi ciudad, la tuya también, la que tenemos ahora mismo. Pero me encanta verla. Y que todavía esté viva. Para mí, y lo agradezco mucho, siempre, doy muchas gracias. ¿Qué ha representado para ti representar, valga la redundancia, a tu país fuera de Cuba? En tantos escenarios. A mí me pasa una cosa cuando viajo. Y por el grupo, por Teatro hemos estado en muchos lugares diferentes. Yo no me considero un ser político, seccionalmente político, ni de vanguardia, pero me vuelvo muy patriota, porque lo soy, pero cuando salgo me vuelvo muy patriota. Claro que eso me ha traído mucho, algunos problemas, pero que no me interesan. Yo puedo hablar en mi casa de la gente mía. Yo puedo despotricar. Yo puedo criticar. Yo puedo ponerme brava, gritar. Pero nadie puede venir a hablar de mi casa. Y me vuelvo, en ese sentido, iracunda. Muy patriota me vuelvo. Entonces, sí, me llena de orgullo. Y me lastima que ya los cubanos no seamos o sea, que nos cueste tanto defendernos como cubanos, como seres. Nos cueste tanto defendernos en defender esa patria en el extranjero. Cuesta. ¿Sientes que ya los cubanos no defendemos la patria como tierra, como madre tierra? Sí. Yo creo que los cubanos somos todos patriotas. Somos muy patriotas. Eso no se ha perdido. Los cubanos son patriotas. Pero los deseos de defender no dependen del deseo, sino de otras muchas circunstancias. Es que a veces también mezclamos mucho patria con gobierno. Son dos cosas diferentes. Por supuesto, y con miedos y con insatisfacciones, molestias. También con intereses. Claro. Con intereses muy personales. Entonces, a veces tú no quieres hablar, ni te interesa hablar sobre una cosa y la hablas porque tienes un interés escondido, Exacto. muy personal. Exacto. Exacto. Bueno, pero yo creo que los cubanos somos todos muy, muy patriotas y seguimos muy orgullosos de la tierra. Pues somos muy latinos, los latinos defienden mucho su casa. Así es. Porque tu patria no es solamente el país donde tú vives. Tu patria es tu casa. Claro. Eso tiene que empezar por ahí. Es tu música, es tu cultura. Es tu música, es tu cultura. Tú la defiendes. Y la defiendes siempre con mucho orgullo. Creo que todos los defendemos con mucho orgullo, desde diferentes niveles en los que tú te encuentras.
Lo que pasa es que se nos está haciendo muy duro por todas las otras cosas que rodean a esta palabra patria. Exacto. Así Y es. duele, eso duele mucho. Sí, yo pienso Eso que... duele mucho. Y bueno, por lo que te dije, como yo me vuelvo tan patriota, porque es que no me da la gana. Yo ya te digo, eso yo lo llevo en mi casa. Yo de mi casa puedo hablar lo que me dé la gana de quien sea. Mi abuela siempre decía, los trapos sucios se lavan en la casa. Se tienden en la casa y se recogen en la casa. Y eso lo llevo yo al teatro, a mi grupo, al proyecto que yo esté, a mis vecinos. O sea, eso va en diferentes niveles. Yo estoy aquí, esta es mi comunidad ahora mismo y esto es lo mejor que hay. Yo estoy en tu programa hoy y para mí esto es lo mejor que hay. Yo lo voy a defender y voy a tratar de hacer lo mejor posible para que se haga. Y me llamas y me entusiasta y voy. Si no, no voy. Pero si voy, el compromiso es hasta el fondo. Exactamente, así es. No sé. Eso mismo pasa con la patria. Eso es lo que me enseñaron a mí. Lo mejor que uno puede hacer es lo que va a hacer, hacerlo desde el amor y lo mejor posible. De lo contrario, no lo hagas. Así mismo. No lo hagas. Te quiero regalar una carta de Los Ángeles. He estado conversando contigo y Dios mío. Dándole tu energía a ellas. Puedes elegir la que desees. No sé si necesitas espejuelos para leer. Sí, claro, después voy a necesitar. Pero déjame tocar. Tócalas, tócalas, tócalas. Mamá feíta, mamá la otra. No importa. Mamá feita y mamá mariquilla. Pero la que escoja bien estará. Sí, me la tienes que leer tú porque Claro, yo no a veo ver. un burro a dos pasos. Sí, yo hago todo mi esfuerzo. Pues dice, el océano. Hablábamos del mar. La profundidad del océano se comunica con tu alma, la pacifica y la calma. El simple hecho de imaginar que te introduces en su lecho sanador te aporta efectos beneficiosos. Pasea por la orilla del mar. Deja que su poder y su belleza se apoderen de tus preocupaciones, de tu dolor y de tus dudas. Sea. Bueno, yo soy cáncer. Es un signo de agua. Aquí te la voy a dejar Sí, separada. un signo de este mes. Estás cumpliendo años. Ya. ¿Ya lo cumplí. cumpliste? Ya ¿Cuándo cumplí. cumpliste años? El día 7. Y 7, mi amor, qué numerazo. 7 del 7. 7 del 7, Cristo de limpias. Usted nació con un número Sí. interesantemente Sí, y más importante. cáncer no puedo ser. Sí. Qué bien, qué Sí, bien. sí lo soy. ¿Cómo te has sentido, mi amor? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Siempre uno se preocupa. Yo me consideré por muchos años un ser antisocial. Sí, Daisy. Sí. Conmigo nunca has sido antisocial. No, nadie piensa así de mí. Yo lo sé y todo el mundo se ríe cuando yo digo esto. Porque yo, no sé, siempre converso con todo el mundo. Parece que soy muy extrovertida, todo, pero a mí me encanta mi casa, mi caparazón, mi tranquilidad. Me cuesta mucho salir de mi casa. Y te juro que lo hice cuando tu asistente me contactó. Le dije, desde primero, sí, dile a Mike que cuente conmigo, que yo Qué estoy linda. ahí. Porque siempre hice conexión contigo cuando Siempre. trabajamos juntas la primera vez. Ya nos conocíamos de tu ir al teatro a vernos, de trabajar con Julio. Hicimos mucha conexión. Y esas cosas pasan. Así es, Eso no se busca. Eso pasa así es. y ya. Así es. Yo súper orgullosa de que me hayas acompañado este tiempo. Gracias por regalarnos tu tiempo. Gracias. No, gracias a ti por pensar en mí, invitarme. Cine. He hecho cosas buenísimas. Bueno, yo hice contigo Nido de Mantis. Recuerdo, Tuve la oportunidad claro. de hacer ese, que hace poquito estaba viendo la película que yo no la había visto. Una pequeña cosita. Y he hecho cosas, colaboraciones, no para aquí, para Cuba.
cosas más Sí, largas. has hecho cosas largas para fuera de Cuba. Para fuera de Cuba. Pues busquen todas las cosas maravillosas que ha hecho esta mujer en la televisión, en el cine. Daisy Sánchez, pongan ahí su nombre, ya les aparecerá en las búsquedas. Y yo estoy súper contenta de haber tenido esta conversación contigo, Daisy. Yo igual. De verdad Y que agradecida. sí. Yo te dejo como final un mensaje para Cuba. El que quieras dar. Fuerza. Fuerza. Es que no puedo decir más nada. Fuerza. Fuerza. Sin filtros. Nos vemos pronto. Dejen sus comentarios por ahí. Gracias, Daisy Sánchez, mi amor. Gracias a ustedes.